pesar que la mentira es tan presente, aunque lucho ciego en esta oscuridad. Aunque pintan frente a mí tantas puertas convincentes, ilusiones son... Paz y bien, queridos hermanos, bienvenidos a una nueva entrega de Enigmas de la Biblia, que cada semana tratamos de aportar a ustedes estas reflexiones y temas diferentes acerca de los textos bíblicos. Y como siempre, comenzamos con una pregunta. La pregunta hoy sería: ¿por qué Dios atormentó a Job con enfermedades? Hablamos de la figura del santo Job, este libro sapiencial que hemos leído alguna vez en nuestras misas o que alguno habrá leído en sus propias casas. Nos muestra la figura de un hombre todo paciencia ante las diferentes dificultades de su vida, las tragedias que vive, sus enfermedades que Dios le envía. Incluso hablamos en forma proverbial de la paciencia de Job, es decir, cuando hablamos de una persona que es bien paciente, entonces nos referimos a la paciencia de Job. Sin embargo, cuando hojeamos su libro, nos quedaríamos estupefactos cuando encontraremos que nadie en la Biblia insultó a Dios como Job, que nadie dirigió palabras tan injuriosas y agraviantes como las que profirió Job. Ni siquiera los enemigos de Dios en las Sagradas Escrituras se atrevieron a proferir los ultrajes e insolencias que oímos de los labios de Job contra el Señor. Entonces podríamos preguntarnos, ¿dónde está la paciencia de Job? ¿De dónde hemos sacado esa figura tan callada y sumisa que todos conocemos? Bueno, empecemos aclarando que Job no existió realmente, no es una figura histórica, sino que se trata de una novela compuesta solo para darnos una enseñanza sobre el dolor. Hay que tener en cuenta que el tema del dolor pasó por diferentes etapas a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y sobre todo en los tiempos más antiguos se pensaba que al morir el hombre acababa totalmente su existencia. Aquella idea o la idea de la resurrección que vendría más tarde era completamente ignorada. Por eso estaban convencidos de que Dios bendecía a los buenos y castigaba a los malos mientras vivían en este mundo, pues después de la muerte pues no se esperaba nada más. Así lo podemos encontrar en salmos como el Salmo 37, pero también en este texto que leo a continuación. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Esto lo encontramos en el libro de los Proverbios 11, 3 al 8. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia su camino morirá. También lo encontramos en el libro de Proverbios 19, 16. Y para explicar lo contrario, recurrieron a un principio muy arraigado entre ellos, que hoy nosotros llamamos la personalidad corporativa. Según este principio, todo hombre es parte de una familia, de un clan,
de una tribu, y los premios y castigos no se daban de acuerdo a la conducta del individuo, sino de la familia o del grupo. Vamos a citar dos textos que hablan precisamente de esto. Éxodo 34:7. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento a la ira y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Y un texto muy parecido, el del libro de los Números 14:18. El Señor es lento a la ira y grande en su misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Como ven, entonces el pecado es una realidad colectiva y se paga de generación en generación. En el famoso relato de Abraham, donde trata de salvar a Sodoma y Gomorra de la destrucción divina, Abraham le pregunta a Dios: ¿y si hay 50 justos, perdonarás a toda la ciudad? Él sabía que toda la comunidad era solidaria, tanto en el perdón como en el castigo. Del mismo modo, en el relato del diluvio universal se dice que solo Noé era justo, pero gracias a él se salvaron su mujer, sus hijos y sus nueras. Génesis 6, 8 y 18. Esta idea entonces eliminaba todo posible escándalo frente a las injusticias de la vida. Si un inocente sufría, entonces le decían: estás pagando la culpa de tu padre o de tu abuelo o de algún otro familiar. Y si un malvado prospera, se dice que lo bendice Dios en atención a algún antepasado. Y así vivieron felices los israelitas, convencidos de que Dios recompensaba a todo hombre mientras vivía en la tierra. Pero alrededor del año 7 antes de Cristo las cosas comienzan a cambiar. El país atravesaba circunstancias de dolor y angustia. La respuesta tradicional se puso en crisis y por primera vez se planteó la injusticia que significaba que Dios hiciera pagar a los hijos por las culpas de los padres. El primero en poner en duda fue Jeremías, alrededor del año 620, en una célebre queja contra Dios. En Jeremías 12:1 leemos: sé que si discuto contigo tú tendrás razón. No obstante, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices todos los pecadores? El ingenio popular, para mostrar lo absurdo de este comportamiento de Dios, llegó a acuñar un proverbio que decía: cuando los padres comen frutas agrias, a los hijos se les irrita la boca. En el año 587 a.C., todos ya conocemos la destrucción, la catástrofe que sufre la ciudad de Jerusalén, saqueada y destruida por parte de Nabucodonosor, de los babilonios, de los caldeos. Los teólogos entonces se convencieron de que Dios no podía seguir haciendo sufrir a unos por culpa de otros. Bien, surge el profeta Ezequiel, que conocemos que también vivió en el destierro. Él empezó a predicar una idea revolucionaria.
Cada uno será castigado por sus propios pecados y será bendecido por sus propios actos buenos. Se abandonaba entonces para siempre el principio tradicional de la personalidad corporativa y se inauguraba el de la responsabilidad personal. Podríamos decir que era un gran avance en la revelación, iniciaba una nueva mentalidad sobre el dolor, es decir, la salvación o la condenación de una persona depende exclusivamente de esa persona y no de sus antepasados o de su familia. Sin embargo, ese principio no duraría demasiado porque se veía que mucha gente pecadora y sin principios religiosos gozaba de mayor bienestar y prestigio y tenían mejores ganancias de quienes cumplían la ley de Dios y que por mantenerse fieles terminaban en la pobreza o sufrían persecuciones e injusticias. Se agregaba a ello el dolor de los niños inocentes, de las viudas abandonadas en la miseria, de las muertes prematuras, de los huérfanos obligados a mendigar. Y para completar, la única posibilidad de Dios de hacer justicia era en este mundo, porque todavía no se conocía la existencia de una vida posterior. Por eso, en el siglo V antes de Cristo, algunos judíos se rebelaron contra la enseñanza oficial del sufrimiento y pusieron en duda el principio de Ezequiel, según el cual pues Dios bendecía a los buenos y los castigaba a los malos en este mundo. En medio de esta crisis, un escritor progresista de Israel decide escribir un libro para protestar contra la propuesta y la respuesta tradicional, que era: examina tu vida, tienes que haber cometido algún pecado para merecer estas desgracias. Bueno, pues este escritor se valió de un cuento popular en el que un hombre justo y bueno, se llamaba Job, es atormentado por Dios con tremendas pruebas y castigos. Sin embargo, no abre la boca, ni se queja, ni se revela, sino que acepta todo con resignación. Dios, viendo su paciencia, le devuelve el doble de lo que había perdido. El cuento expone la teología oficial. Dios siempre recompensa a los buenos en la tierra. Por eso Job es sumiso, paciente y resignado. Pero un cuento así era demasiado lindo para ser cierto. El de una moral que no se basaba en la experiencia cotidiana. Un héroe irreal e inimitable. Entonces, el autor del libro decide hacer hablar a Job para quejarse. Toma el viejo cuento, lo parte en la mitad y lo convirtió en un nuevo libro, cuyo prólogo presentaba precisamente al héroe sumiso, paciente. En el libro central presenta una serie de lamentos y protestas de Job ante la injusticia que sufría. Son los capítulos 3 al 41. Y el epílogo, que es el capítulo 42, lo presentan como rebelde, atrevido y antagonista. ¿O me estoy equivocando? Este rebelde, atrevido y antagonista es la parte central. Al final también lo presenta nuevamente sumiso, es decir, que añade toda la parte central para empezar una serie de discursos acerca de las quejas de Job, pero también se presentan tres personajes. Para poder hacer hablar a Job, el autor hace aparecer tres amigos que un día vienen a visitar al enfermo: Elifaz, Bildad y Zofar. Durante 7 días,
Job se mantiene en silencio, pero ya no resiste más y empieza a proferir quejas. Maldice el día de su nacimiento, maldice a sus padres por haberlo concebido y a Dios por haberle dado la vida. Lamenta no haber muerto en un aborto. Ahora Job empieza a tener un rostro mucho más humano. Esa larga discusión con sus amigos es lo que llamamos el libro central, que va del capítulo 3 al capítulo 41. Ellos quieren convencerlo de que algún pecado habría cometido y que haría bien en revisar su vida para que Dios le perdone y le devuelva la felicidad. Esa es la teología oficial. Job los tilda de charlatanes, médicos matasanos que solo muestran inteligencia cuando se callan. Sus enseñanzas son recetas inservibles, fórmulas de porquería. En sus discursos también Job arremete contra Dios, más bien contra la imagen de Dios que la teología mostraba. Un Dios malvado, fiera, triturador de cráneos, que goza con el sufrimiento inocente, un Dios caprichoso, que no escucha la oración de nadie, que está de parte de los malvados. En el colmo de su ira, niega las cualidades principales de Dios, su bondad, su santidad, su sabiduría, su justicia. Nadie jamás se había atrevido a tanto como Job. Y después de 9 discursos virulentos, el diálogo se agota y aparece Dios, porque está en juego su prestigio y ha sido desafiado imputándole graves cargos. Pero el autor mismo no conoce la solución y por eso no sabe qué hacerle decir a Dios. No conocía todavía la idea de la resurrección, es decir, de la otra vida, y ese descubrimiento llegará varios siglos después. Entonces el autor propone una larga lista de preguntas difíciles sobre los secretos más recónditos de la naturaleza y del cosmos, cuya respuesta solo Dios podía conocer. En fin, le dice a Job que nadie puede pedirle explicaciones de su obrar en el mundo. De esta manera, el autor, aunque no aporta ninguna solución al enigma del dolor, al menos se da cuenta de que no todos los que sufren son pecadores, ni están pagando alguna deuda personal. Que puede haber gente sufriendo como Job, aunque el porqué de este sufrimiento no sea posible conocerlo por los hombres, porque está solo reservado para Dios. El libro resultó ser violento, anticonformista, provocativo. Muchos se sintieron molestos, no solo por lo que decía Job, sino también por lo que Dios dice, ya que les resultaba insuficiente y pobre la respuesta de Dios. Un autor posterior, sin embargo, creyó tener una mejor respuesta sobre el problema del dolor y añadió nuevos discursos, que son los que van del 32 al 37. Son los llamados discursos de Eliú, quien aparece bruscamente y sin previo aviso. De hecho, no se menciona en el prólogo ni en el epílogo, que solamente habla de 3 amigos. Interviene en una discusión que ya está cerrada y su estilo y sus expresiones son diferentes al resto del libro. Y este autor, este nuevo personaje, mejor dicho, explica que el sufrimiento tiene un valor positivo porque ayuda a crecer y a madurar. Todo dolor es educativo
y forma parte de la pedagogía divina. Aunque la solución significa un progreso, no arroja verdadera luz sobre el problema. Va a ser Cristo, será Cristo el único que nos traiga una verdadera y realista solución. En fin, el libro de Job fue escrito para iluminar una de las cuestiones más angustiantes de todos los tiempos, el de la enfermedad y el sufrimiento humano. La respuesta a un viejo problema que da el libro de Job es que si un hombre sufre no es porque sea pecador. Los justos también suelen sufrir. Pero Dios es el que sabe el por qué y no hay que pedir explicaciones porque es parte del misterio de Dios. Era ya una buena respuesta, pero un segundo autor promueve una respuesta mejor, el valor salvífico del dolor que sirve para santificar y purificar al hombre. Y sin embargo, ninguna de estas dos soluciones son las correctas, son las soluciones ya finales. Harán falta 400 años para que Jesucristo nos dé la solución cristiana. Ni la enfermedad, ni el sufrimiento los manda ni quiere Dios, que tampoco los permite ni envía como pruebas al hombre. Sería bueno ya quitarnos esa idea de la cabeza. Que los sufrimientos son causados por los seres humanos y que nos golpean a todos por igual, porque estamos inmersos en un mismo mundo. Pero que con el amor podemos reponernos y redimir el dolor, tanto el nuestro como el ajeno. Los cristianos, al fin y al cabo, no debemos emplear el libro de Job para consolar las angustias de nuestra vida, porque su respuesta, como hemos visto, es aún incompleta. Pero conocer la obra nos lleva a que Dios no violenta el conocimiento de los hombres, sino que los va llevando a través de una pedagogía progresiva hacia una mejor comprensión de su proyecto de amor a lo largo de la historia. Es aquí, me parece que es importante que entendamos que por eso la Biblia merece ser conocida cada vez más, estudiada, no entenderla literalmente, porque entonces nos llevaría a errores tremendos. Así que aquí encontramos en el libro de Job una gran prueba de que no todo lo que se dice en la Biblia ya es la teología última. La última palabra, en todo caso, la última revelación la tiene Jesús, nuestro Señor. Bien, y con esto acabamos esta tarde, esta semana, nuestros enigmas, en este caso refiriéndonos a Job. En el futuro vamos a hablar sobre el profeta Ezequiel, si estaba tan loco o no estaba tan loco como dicen algunos, pero eso será en una próxima presentación. Hasta entonces les recuerdo que los sábados tenemos nuestra misa a las 5 de la tarde y los domingos 9 y 11 de la mañana. Estas misas del domingo las pueden ver a través de Facebook y a través de YouTube, como lo están viendo ahora el programa de Enigmas de la Biblia. Paz y bien, Dios les bendiga. Creo, a pesar que la mentira es tan presente, aunque lucho ciego en esta oscuridad. Aunque pintan frente a mí tantas puertas convincentes,